Muy bien, estamos de vuelta con nuestras invitadas de esta noche. La verdad que es un placer tenerlas, bienvenida. Estamos con la doctora María Celeste Afalo, que es coordinadora del Centro 100, es especialista en medicina interna y especialista tiene un posgrado en hecho en obesidad. Bienvenida, doctora. Gracias, estamos con la licenciada Verónica Núñez, que es nutricionista, bienvenida. Gracias, Vero, Mónica. Y con la licenciada en psicología, Mayra Denise Torres, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, decíamos, son un equipo, ¿sí?, que trabajan en el Centro 100 en el tema específico de obesidad. Así es. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, Centro 100 tiene más de 15 años de trayectoria, tiene su sede en Corrientes, con el doctor Edgardo Serra, que vos lo conocés, la doctora Mariana Ackerman, que son los directores del centro, y aquí en Misiones funciona desde el año 2010, primero estaba en Posadas, ahora también tenemos una sede en Oberá y en Alem. Se van ampliando, qué bueno. Gracias a Dios. Y bueno, lo que hace Centro 100 es tratar pacientes con patologías que tengan que ver con la obesidad y con el sobrepeso. También en el área de endocrinología, que está la doctora Ackerman en Corrientes, y acá también, que nosotros trabajamos también con un endocrinólogo. Pero lo que se hace puntualmente es tratar a los pacientes con obesidad a través de la cirugía bariátrica. Bueno, eso, ¿qué es la cirugía bariátrica? Porque Isabel le cortaron el estómago, le pusieron el balón. A ver, ¿de qué se trata esto de la cirugía bariátrica? Sí, la cirugía bariátrica en realidad es una disciplina o es un tratamiento integral que se utiliza hoy para aquellos pacientes que presenten esta enfermedad crónica como es la obesidad y o sobrepeso, que antes se utilizaba para pacientes que tenían obesidades extremas o super obesidades, obesidades severas, y hoy por hoy ya se usa la cirugía bariátrica para aquellos pacientes que no tienen una obesidad muy grave, pero que tienen lo que se llama en medicina las comorbilidades, que son las enfermedades asociadas a la obesidad que ponen en riesgo su vida, como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, las dislipidemias y bueno, muchísimas. El balón es parte del tratamiento, pero tiene indicaciones muy precisas, no es una cirugía, la gente por ahí se confunde, no es una cirugía, se coloca vía endoscópica, tiene un tiempo que es de 6 a 7 meses, y una vez que se retira el balón, si el paciente no logró hacer los cambios conductuales, digamos, es como que el tratamiento no funciona, pero de ninguna manera es una cirugía, digamos. Sí, claro, y después están las técnicas quirúrgicas propiamente dichas, y entonces esas, ¿hay diferentes? ¿Cómo se elige el paciente? En realidad hay cinco tipos de técnicas, pero las que más se usan son el bypass gástrico y la manga gástrica. El bypass gástrico se utiliza más en pacientes que presenten diabetes tipo 2 que la manga gástrica. Depende del paciente y depende del cirujano después de evaluar al paciente. Claro. Básicamente las dos tienen los mismos efectos en números y en resultados, digamos, pero ya te digo, depende del paciente que se elija la técnica que se va a utilizar. En las dos lo que se hace es una reducción del estómago, depende la técnica que se utilice. En el bypass hacemos se hace una sección del estómago, y lo que hacemos es bypassear, o sea, unir el intestino al estómago, que por ahí eso la gente es lo que no entiende mucho. En cambio en la manga no hay una unión, el estómago sigue su anatomía normal, pero sí queda un estómago pequeño igual que en el bypass. Claro, esa es entonces básicamente la diferencia, y siempre depende del diagnóstico. Y depende del paciente, las enfermedades asociadas que presente el paciente. Claro. ¿Cómo se clasifica la obesidad? Bueno, tenemos lo que es sobrepeso, que no es obesidad, sino que es un exceso de peso, digamos. Cuando hablamos de sobrepeso, cuando el paciente tiene hasta 10 o 15 kilos por encima de lo que debería tener de acuerdo a su edad, a su estatura, a su contextura y demás. Hablamos de obesidad cuando sobrepasa un rango. Nosotros establecemos la obesidad, el indicador, digamos, que utiliza la OMS, que es el indicador que está universalmente, digamos, que es universalmente utilizado, que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal relaciona el peso con la edad de la persona,
y clasifica a el estado nutricional en normal, sobrepeso y distintos grados de obesidad. Sí. Hablamos de obesidad cuando el valor de ese índice de masa corporal supera el valor, un número que es 25 kilogramos por metro cuadrado. Ajá. Ahora, ahí a su vez una persona puede ser obesa grado 1, grado 2, grado 3. Grado 3 ya es más grave, llamamos también obesidad mórbida. Sí. Y también la sociedad de cirugía bariátrica clasifica la superobesidad y la superobesidad cuando tiene un índice de masa corporal superior a 60. Esto es importante saber porque es uno de los indicadores que se utilizan a la hora de ver quién es candidato a cirugía bariátrica. No cualquier paciente que tenga 10 kilos de exceso de peso, por ejemplo, es candidato a hacerse una cirugía bariátrica. La cirugía está indicada en aquellos pacientes que han demostrado, digamos, que el tratamiento convencional no ha tenido éxito y que tengan un índice de masa corporal superior a 40 o superior a 35, pero que presenten comorbilidades, como decía Celeste. Claro, en ese caso se analiza. Decíamos que el índice de masa corporal, entonces, sale de dividir el peso por la estatura al cuadrado. La estatura al cuadrado. Entonces ahí, a partir de ahí, bueno, hoy en internet, si entramos, podemos poner el peso y la estatura y automáticamente nos sale en qué rango estamos, ¿no? Así igualmente no es el único parámetro que se utiliza, son varios los indicadores que tenemos que tener en cuenta y por eso la importancia, digamos, de el equipo interdisciplinario y de la consulta con el médico, con el nutricionista, con el psicólogo, donde se hace una valoración completa del paciente para poder ver si realmente es o no candidato. Claro. Y decías que, bueno, cuando el tratamiento convencional, es decir, bueno, esto de la dieta, del plan de alimentación, la actividad física, ¿cuánto tiempo se intenta como para decir, bueno, no resultó? ¿Hay un tiempo o hay otros parámetros? Depende de cada individuo. Hay personas que toda su vida trataron también depende hay que evaluar la historia de obesidad, de sobrepeso que tiene el paciente. No es lo mismo un paciente que ha ganado peso durante los últimos años, a partir de los 30, porque, por ejemplo, dejó de hacer actividad física, que un paciente que toda su vida fue obeso. Claro. Y bueno, si ha hecho algún tratamiento previo y si ha tenido o no ha tenido éxito, que generalmente en la mayoría de los tratamientos, digamos, el gran problema que tiene la persona con obesidad no es en bajar de peso, sino en mantenerlo. Entonces, hacen tratamientos, bajan de peso, pero después cuando terminan de hacer el tratamiento, porque piensan de que el tratamiento empieza y termina en algún momento, o dejan de hacer la actividad física, vuelven a reganar el peso perdido. Claro. Pero en respuesta a tu pregunta no hay un mínimo, digamos, de tiempo. Lo que sí nosotros en el tratamiento, digamos, en el prequirúrgico, le hacemos un seguimiento al paciente de por lo menos 3 meses. Ajá, previos a la cirugía. Exactamente. ¿Tiene que hacer un plan especial? Claro, tienen que hacer una dieta hipocalórica, bueno, unas características similares a cualquier plan alimentario. Eso también se evalúa, digamos, en cada paciente. Si tiene alguna patología, tratar la patología, hacerse determinados estudios y hacerse el control, ir al psicólogo, digamos, que es una pieza fundamental, porque tiene que estar en óptimas condiciones desde el punto de vista psicológico. En realidad el área psicológica es el área la que manda, porque es el que nos da el ok o no que el paciente pueda operar. Por más que el paciente tenga todos los exámenes complementarios en orden, esté todo bien, tenga un riesgo quirúrgico bajo, haya bajado el 8 o el 10% de peso, si el área psicológica dice que el paciente no está bien preparado, no se puede operar. ¿Por qué? ¿Qué es importante y qué busca el psicólogo? Digamos, ¿en qué parámetros? Por supuesto que me imagino que deben ser muchas consultas y demás, pero ¿qué cosas tiene que tener en cuenta desde el aspecto psicológico como para que sea apto? Mira, lo más importante de todo es que esto es una evaluación integral. Dentro de esta evaluación integral médica
el aspecto psicológico es clave para el éxito quirúrgico y poder sostenerlo a largo plazo, para que realmente haya un cambio de la conducta y un cambio de hábitos en el paciente. Porque lo que sucede es que el paciente en general hace un plan de tratamiento, muchas veces con actividad física, pero al no tener cambios de hábito conductual sostenidos en el tiempo, volvemos a reganar peso. Claro. Entonces, primero y fundamental es, en la primera entrevista que se tiene con el paciente, discriminar que él no tenga un retraso mental, que no esté con un cuadro de esquizofrenia, con un deterioro cognitivo y sobre todo que no haya demencias. Estas son contraindicaciones absolutas, o sea, lo cual llevaría a que el paciente no puede efectuarse la cirugía bariátrica. Directamente no sea se cual puede. sea la técnica administrada. Sí. No, porque no puede comprender todos los pasos que implica llegar a esta cirugía y los cambios de hábito para poder sostenerlo en el tiempo. Claro. Porque el éxito quirúrgico en realidad no está medido por el descenso de peso del paciente, sino está medido por los cambios de hábito, la motivación que tiene, que es lo que hace que realmente sea exitoso a largo plazo. Claro, ahí está. Que es lo que más nos cuesta. Y luego hay contraindicaciones relativas, que pueden ser cuadros depresivos que esté atravesando. En esto es clave saber la historia de peso corporal del paciente. Porque si el paciente lleva una infancia con obesidad, una adolescencia, una adultez siendo obeso, no es lo mismo que aquel que por distintas vicisitudes de la vida, si bien tenía la carga genética que llevaba a desencadenar la obesidad, pero hubo un suceso traumático, hubo un embarazo, una separación, un duelo significativo que hizo que se desencadenara la enfermedad en la vida adulta y no en la infancia o la adolescencia. Entonces, desde el vamos, eso es importante hacer esa diferenciación. También si el paciente tiene, por ejemplo, duelos muy recientes, eso también puede ser una contraindicación relativa. Claro. Si hay trastornos alimentarios asociados. Y sobre todo, evaluar el acompañamiento del grupo familiar. También, importantísimo. Importantísimo. Yo siempre le digo a todos los pacientes que nuestros hijos por ahí no nos escuchan, pero siempre ven lo que hacemos. Ah, sí. Y eso es clave en el cambio de hábito, porque papás obesos pueden dar como resultado hijos obesos. Pero si hacemos los verdaderos cambios conductuales necesarios, los cambios de hábito, respetar 20 minutos en tardar de comer, respetar las pautas de la alimentación señaladas por la nutricionista y por la doctora, el éxito y el cambio de todo el grupo familiar lleva a que el paciente pueda realmente tener un verdadero éxito terapéutico y encontrarnos 10, 15 años con un paciente que sigue con un peso estable, que ha incorporado actividad física. Entonces todos estos aspectos hay que ir trabajando y evaluando. Que además le dio la posibilidad de cambiar la historia familiar para sus hijos, ¿no? Exactamente. Con este ejemplo. También es es una oportunidad para sí, pero también una posibilidad para toda la familia. Exactamente. Bien. Esto es clave. Es fundamental. Ahora continuamos con esto. Yo voy a saludar a nuestros auspiciantes, pero te dejo la pregunta, ¿está ese pensamiento mágico? Bueno, voy y me opero porque total, me opero y se soluciona todo y es fantástico porque he visto mucha gente que se operó y está delgadísima a los pocos meses. Te dejo esa pregunta. Voy a saludar en esta oportunidad a Óptica Visión Plus de la ciudad de Oberá, que elabora cristales con tecnología avanzada, bifocal y multifocal con entrega inmediata, anteojos de receta, sol y lentes de contacto de las mejores marcas. Atienden todas las obras sociales. Visión Plus Óptica tiene la solución a tu vista. Visión Plus Óptica está en la calle Santa Fe 198 de la ciudad de Oberá. Muchísimas gracias a la gente de Visión Óptica Plus. Bien, y decíamos entonces, ¿hay un poco ese pensamiento mágico, me opero y es todo fácil y todo simple? Sí, es un pensamiento muy asociado a los pacientes con obesidad y de hecho es el mecanismo que utiliza la mayoría de las campañas publicitarias para vender productos con fines de un descenso de peso. Ningún producto que implique un descenso de peso repentino, sin esfuerzo, sin cambios de hábito, sin sacrificios, lleva un éxito. De hecho, tampoco la cirugía, si no hay un cambio conductual, si no hay pautas de la alimentación sostenidas en el tiempo, si no incorporamos actividad física, si no resolvemos aquellos aspectos de nuestra vida personal que nos hacen utilizar la comida como un alternador de estado anímico, no vamos a tener resultados de cambio.
Por eso es tan importante esta primera fase de evaluación del paciente, en donde realmente se puede determinar si el paciente está apto o no. Porque un paciente puede efectuarse la cirugía, pero si no hace todos estos cambios y esta modificación, va a tener quizás una reganancia de peso, quizás no significativa, o sea, no va a llegar a ser el grado de obesidad que había alcanzado. Pero esto es fundamental, no existen tratamientos mágicos. Siempre lo importante es los 3 pilares de la actividad física, el plan alimentario y la resolución de los conflictos, porque podemos en cualquier momento, inclusive después de operados, atravesar una situación familiar, personal, que realmente nos lleva a buscar ese primer foco de placer, la comida, ¿sí? Que inclusive está asociada a esa fase oral que vivenciamos en los primeros años, en donde el placer estaba centrado en la boca. Entonces, para no volver a acontecer este mismo círculo, porque esto es una enfermedad, la obesidad no se cura, nos acompaña a lo largo de toda la vida. No se cura. Entonces, psicoterapia para poder, primero, trabajar los cambios de la imagen corporal que después de la cirugía y resolver las distintas vicisitudes que nos llevan a encontrar en la comida ese gran sostén emocional. Bueno. Excelente, muy claro, y vamos a seguir hablando de este tema, sobre todo por qué funciona la cirugía bariátrica o por qué, cómo descienden de peso los pacientes, ¿sí? Vamos a una pausa y a la vuelta nos van a estar contestando, estamos con el equipo, parte del equipo interdisciplinario del Centro 100. Ya volvemos.